acerca de lo que es el manejo actual de esta enfermedad. Como sabemos, bueno, pues la acalasia es una entidad que tiene dos principales componentes. El primero de ellos es la ausencia de peristaltismo a nivel de lo que es el esófago, y segundo es una presión aumentada a nivel del esfínter esofágico inferior. La prevalencia es baja, nuestra población es de 8 por cada 100.000 personas, y es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, generalmente entre los 30 y los 60 años de edad, y la fisiopatología no se sabe actualmente qué es lo que desencadena. Sin embargo, se cree que existe una combinación de pacientes que están genéticamente predispuestos, y esto pues evidentemente se desencadena por una infección ya sea neuronal, ya sea por un virus o por algún tipo de parásito. Esto generaría un daño a nivel del plexo entérico, y esto generaría a su vez una pérdida de la inhibición a nivel postganglionar, presentando una incapacidad del esfínter para relajarse. Clínicamente estos pacientes, como sabemos, se manifiestan por 4 características: la disfagia, la regurgitación, el dolor torácico y la pérdida de peso. Esto se le da un puntaje, y el puntaje máximo es de 12 puntos, se le conoce como escala o puntaje de Eckhart, y los pacientes presentan desnutrición en estadios avanzados, en algunas ocasiones inclusive llegan a presentar datos de broncoaspiración. El diagnóstico pues es complicado, ya que en estadios iniciales requiere de una alta sospecha clínica y generalmente se confunde con enfermedad por reflujo. Los cambios aparentemente tienen una relación directamente relacionada con el tiempo, de tal manera que en estadios tempranos podemos observar que los pacientes pueden llegar a presentar una serie esófago-gastrodenal prácticamente normal, es decir, no una imagen en pico de ave, y eso dificulta mucho evidentemente esto. No sé si me ponen por favor ahí. En segundo lugar, bueno, cuando los pacientes presentan megaesófago o pacientes en estadios avanzados, como podemos ver acá en esta, pues ya tienen más de 10 a 15 años con la enfermedad. El diagnóstico pues se hace actualmente por medio de una manometría de alta resolución. Esto es el estándar de oro por la clasificación del año 2015, y existen 3 subtipos: la acalasia tipo 1, que es la acalasia clásica, donde podemos observar la peristalsis a nivel de lo que es el cuerpo del esófago con aumento en la presión de relajación; la más común de todas, que es la PAN presurizada, donde observamos algunas contracciones en todo lo que es el cuerpo del esófago no controladas; y la vigorosa, que se conocía antes o actualmente como acalasia espástica. Dentro de los tratamientos actuales tenemos que se divide en un tratamiento farmacológico. El problema del tratamiento farmacológico es que con los diferentes fármacos con los que contamos, el problema son los efectos secundarios, que desafortunadamente son elevados, y prácticamente se utiliza solamente en aquellos pacientes que no puedan ser candidatos a ningún otro tipo de tratamiento. Después tenemos el abordaje endoscópico, donde la inyección con toxina botulínica es bastante segura y efectiva a muy corto plazo. Desafortunadamente los pacientes hacen autoanticuerpos y tenemos que inyectarles nuevamente toxina en menos de 3 a 6 meses. Por lo tanto, condenamos al paciente a hacer tratamientos endoscópicos recurrentes, y solamente este tratamiento se realiza cuando no son candidatos a ningún otro tratamiento mucho más definitivo. Después tenemos lo que es la dilatación neumática, que el gran problema que tenemos es la perforación inadvertida que tenemos cuando hacemos este tipo de procedimiento, y tiene resultados muy buenos comparados contra la cirugía a menos de 2 años. Sin embargo, cuando se evalúa a mediano o largo plazo, desafortunadamente esto se va perdiendo. Y el estándar de oro, que es la fundoplicatura con la miotomía de Heller asociada, que está recomendada como primera terapia todavía en la actualidad, y el POEM, que es el nuevo estándar de oro, que aparentemente viene a competir directamente con la miotomía laparoscópica de Heller. Y finalmente, considerar que algunos pacientes, a pesar de cualquier tipo de tratamiento que nosotros hagamos o intentemos, podrían estar condenados a hacer una esofagiectomía. De esta manera, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el POEM. ¿Cómo surgió este procedimiento? Finalmente surgió del conocimiento de los 3 espacios en la endoscopia gastrointestinal. El primer espacio es donde siempre queremos trabajar, es el espacio mucoso, hacer una endoscopía. Todos los métodos actuales están basados en esto. El segundo espacio es el espacio extraluminal, que es el que nosotros conocemos generalmente de manera accidental, cuando tenemos alguna perforación a cualquier nivel. Y el tercer espacio
es el conocimiento del espacio que se encuentra entre estas dos capas, es decir, entre la mucosa y el músculo. Nosotros inyectamos cualquier tipo de solución para poder dividirlos, y esto se ha visto que tiene una buena seguridad, una buena eficacia para hacer cualquier otro tipo de tratamiento, no solamente el PUEM, sino también para abordaje de lesiones submucosas, para cualquier tipo de abordaje quirúrgico. Se ha visto que el tercer espacio es un espacio que se puede utilizar de manera segura y efectiva. De esta manera, bueno, el POEM es un procedimiento que tiene 5 pasos principales. No es la primera descripción la realizada por el doctor Inoue en el año 2007, sino aproximadamente hace más de 30 años, cuando el doctor Ortega en el año 80 hizo una anatomía directa a nivel del esfínter esofágico inferior. Su trabajo lo publicó en la revista de Gastrointestinal Endoscopy en 17 pacientes con una buena seguridad y eficacia, pero el problema fue que no fue reproducible esto en otros niveles ni en otros centros. Entonces, por lo tanto, se abandonó esta técnica, y no fue hasta el año 2007 cuando experimentos en animales finalmente hicieron que la primera descripción en humanos, y que se iniciara en el año 2008 por el doctor Inoue, nos diera realmente una adecuada rentabilidad del procedimiento, que consiste primero que nada en hacer una pequeña incisión de 3 a 15 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica. Posteriormente ahí hacemos una creación de un túnel submucoso. Después hacemos una hemiotomía que puede ser parcial o puede ser total, ya sea de la capa circular interna o de la capa circular y longitudinal del esófago, del esfínter esofágico inferior, y de por lo menos 2 centímetros del estómago, para finalmente hacer un cierre por cualquiera de los métodos con los que actualmente contamos. Tenemos la eficacia confirmada actualmente en diferentes trabajos. Ya tenemos un metaanálisis que se publicó el año pasado en la revista Endoscopy por el doctor Akintoye, que nos habla de prácticamente la mitad de todos los procedimientos realizados en la actualidad, que son 5.100 casos, donde solamente uno de ellos se cree que ha habido una muerte relacionada al procedimiento, y ellos evalúan todos los casos realizados entre el 2008 y el 2014. Nos hablan de que la mayoría de estos pacientes son mujeres con una edad promedio de 40 a 45 años de edad. El 98% de los casos son pacientes con enfermedad de acalasia, ya sea de forma nativa o post-tratados, pero tenemos un 2% donde se incluyen otros trastornos motores del esófago, como el esófago en cascanueces o el espasmo esofágico. La miotomía promedio es de 12 centímetros, el tiempo promedio es más o menos de 1 hora y media, y la estancia intrahospitalaria es más o menos de 3 días. Aquí podemos observar que existe una mejora importante en el puntaje de ECAR entre el pre y el postoperatorio, el cual se mantiene inclusive a 1 año de evaluación, y lo mismo sucede con la presión de relajación del esfínter esofágico, y así como la presión basal del esfínter esofágico inferior en el preoperatorio y en el postoperatorio, bajando por justo debajo de 15 milímetros de mercurio, que es el límite para la definición de la enfermedad. Esto también lo podemos confirmar por medio de estudios realizados en esofagograma cronometrado, que es el que actualmente debe de ser realizado en estos pacientes para poder hacer la confirmación de la enfermedad al 1 y al 5 minutos después de la ingestión de 200 mililitros de bario, y se puede observar que la columna de bario disminuye en promedio desde 14 centímetros a 4 centímetros al minuto, y el vaciamiento es más del 90%, inclusive a los 5 minutos. Y esto se ha evaluado por diferentes autores. Aquí podemos observar los grupos diferentes a nivel internacional, donde se ha confirmado una disminución importante en el puntaje de ECAR, en la presión del esfínter esofágico inferior, y el gran problema que tenemos ha sido el seguimiento, donde todos estos trabajos nos hablan de seguimientos máximos de 3 años, 4 años, no tenemos seguimientos mayores. Sin embargo, bueno, tenemos también algo muy importante que ha sido lo que se ha considerado como el talón de Aquiles del POEM, que es la evaluación del reflujo, donde actualmente tenemos métodos muy adecuados para evaluarlo, y donde se ha observado que si bien prácticamente el 50% de los pacientes tienen una exposición anormal del esófago al ácido, probablemente el 98% de estos casos respondan con una dosis de IPP. Ahora, algo muy importante tiene que ver con la seguridad. Evidentemente, estos son los riesgos teóricos. Primero, el esófago se encuentra rodeado de estructuras importantes: pericardio, corazón, aorta, o sea, grandes vasos, pero también se encuentra la pleura y los pulmones. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si, antes de hacer un POEM, ¿qué pasa si sangra? ¿Qué pasa si le damos un llegue a la aorta? ¿Podríamos ser capaces de detener esto?
o tenemos que tener al lado al cirujano de tórax que nos ayudara. Y segunda pregunta, ¿qué podemos hacer si dañamos esto cuando hacemos una miotomía total? Porque al hacer una miotomía parcial, evidentemente esto es mucho más sencillo, tenemos una capa que nos cubre todavía, que nos protege, pero hacer una miotomía total obviamente sería mucho más riesgo en estos casos. Y la segunda cuestión con seguridad tiene que ver con mediastino. La parte quirúrgica utiliza accesorios que por definición son estériles, nosotros no. En endoscopía utilizamos equipo contaminado, equipo no estéril y evidentemente nuestro campo operatorio sucio. Desde el momento en que entramos por la boca ya estamos contaminando todos los campos. Entonces, por lo tanto, se ha evaluado esto y a pesar de los riesgos teóricos que suenan bastante importantes y que hizo que cuando empezara el POEM tuviéramos que inyectar gentamicina o cualquier antibiótico a través del túnel, tuviéramos que dar antibiótico profiláctico para estos pacientes que tuviésemos que mantener inclusive 7 días, actualmente hemos visto que estos riesgos son menores y solamente se ha presentado en 0.5 a 2% de los casos complicaciones o eventos adversos, como se conoce actualmente, de manera moderada o severa. Y en estas evaluaciones se ha visto que la mucosotomía es algo que se llega a presentar hasta en el 10% de los casos, es un evento secundario moderado. El enfisema subcutáneo se presenta en el 12% y es un evento menor, y el neumoperitoneo es todavía más frecuente e inclusive se busca durante la realización del procedimiento para poder confirmar que efectivamente la miotomía del esfínter esofágico inferior y de los 2 o 3 centímetros del estómago fue la adecuada. Pero ¿qué sucede a largo plazo con el procedimiento? Han habido también trabajos que han intentado evaluar esto, sin embargo, me parece que esto, bueno, evidentemente suena muy temporal, muy temprano, sobre todo cuando se compara con cirugía, porque nuestros trabajos hablan de 2 años y esto se ha considerado como largo plazo, en realidad no es así. Sin embargo, en esta evaluación de resultados de 10 centros se puede observar que a 2 años, por lo menos, el 98% de los pacientes conservan el éxito. Y nosotros que hemos tenido en México, bueno, en nuestra corte de pacientes de prácticamente ya 100 casos, podemos observar que el estadio 2 es lo más frecuente, la disfagia es el síntoma más recurrente con lo que vienen con nosotros los pacientes, pero la calasia tipo 3 no es despreciable, prácticamente el 10% de los casos que tenemos evaluados presentan este tipo de enfermedad. Dentro de nuestras complicaciones o eventos secundarios, la mayoría presentan durante el procedimiento un sangrado leve y el enfisema subcutáneo también se llega a presentar hasta en el 30% de nuestros pacientes. Y lo que tenemos en cuanto a la eficacia es que sí, bueno, obviamente el ECART disminuye de entre 8 a 9 de puntaje previo hasta menos de 1 después del procedimiento, y el IRP también podemos observar que se mantiene en el tiempo. Después de una evaluación inicial al mes, podemos observar que a los 3 y a los 6 meses después del procedimiento disminuye en promedio un 60% el IRP y este se ha mantenido en los pacientes. Y nosotros acabamos de publicar recientemente este año qué es lo que pasa a largo plazo con los casos, qué pasa con los pacientes. Cuando evaluamos la calidad de vida del POEM, vemos que pacientes a 4 años de hacer el procedimiento, en esta revista de Endoscopy, nosotros pudimos observar que la calidad de vida mejora en todos los casos, pero después del año 2 parece que va decreciendo, y este decremento sobre todo se genera en pacientes que tienen la calasia tipo 3 y que son hombres. Esto en el análisis multivariado que realizamos, no sabemos exactamente por qué, pero parece ser que la calasia tipo 3 tiene una fisiopatología distinta a la calasia tipo 1 y tipo 2 y que probablemente por eso la calidad de vida es diferente específicamente en este subtipo. Y el reflujo, como podemos ver aquí, prácticamente al inicio, después al mes del procedimiento, casi el 50% tiene una tachimetría positiva, pero una vez instalado el tratamiento con IVP, disminuye y se mantiene, y menos del 5% de los casos puede no ser controlado adecuadamente con este tratamiento. Aquí está lo que es el análisis multivariado y podemos observar que el sexo masculino y pacientes con la calasia tipo 3 son probablemente a los que les va peor a mediano o largo plazo. Y otra de las cosas más importantes en la evaluación del método tiene que ver con el reflujo. Bueno, no hay una correlación directamente positiva entre aquellos que sienten o que te dicen tener reflujo contra aquellos que tienen endoscópicamente algún grado de esofagitis y finalmente aquellos que tienen una pleximetría positiva. Evidentemente, en la mayoría de los casos, casi el 50% de los pacientes tienen una pleximetría positiva, pero de ellos solamente el 15 a 20% desarrollarán algún grado de esofagitis, siendo 80% esofagitis grado A, y solamente de todos los casos, menos del 10% dan algún síntoma de reflujo por cuestionario.
Y bueno, ¿se puede mejorar el procedimiento? Nosotros proponemos que sí pueden haber varios métodos inclusive, porque esto no es lo último que tenemos, y nosotros estamos proponiendo hacerlo como una cirugía de mínima invasión. Aquí les presento lo que estamos desarrollando actualmente, que es un procedimiento con un endoscopio ultradelgado, donde nosotros utilizamos un endoscopio de 5.9 milímetros de diámetro externo, y tenemos un canal de trabajo de 2.4 milímetros. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, que solamente la incisión, en lugar de ser de 1,5 centímetros, de prácticamente 2 centímetros, hacemos una incisión de menos de 1 centímetro. ¿Esto qué ventajas tiene? Que es mucho más rápido, es igual de efectivo, o sea, no comprometemos la eficacia del procedimiento. Aquí podemos observar que se puede hacer perfectamente los mismos pasos del procedimiento, no se ve comprometido ni inclusive la visualización. El CAP que hacemos, lo hacemos a través de un tubo endotraqueal, y podemos hacer lo mismo, podemos hacer la tunelización, podemos hacer la miotomía total a nivel del esfínter esofágico inferior, y esto se ha traducido evidentemente en una disminución en el dolor postoperatorio. Evidentemente aquí vemos la miotomía total, ya cuando quitamos el capuchón, si tiene un sangrado puede ser cortado endoscópicamente sin ningún problema, no necesitamos utilizar el famoso Coagrasper, es decir, nosotros hacemos un procedimiento un poquito más amigable en ese sentido, y finalmente proponemos el cierre con cianoacrilato porque nuestro medio es bastante barato, esa es la realidad. No utilizamos limpiador, solamente con 0.5 litros de cianoacrilato es suficiente, y el cierre es inmediato, o sea, no necesitamos esperar ni tener esa controversia de que si puede tener o no una perforación. No, el cierre es totalmente inmediato, y lo podemos observar aquí en la serie realizada a las 24 horas, donde se observa la mejoría, en este caso, de medio-esófago. Y el control a 3 meses, bueno, se puede observar que no existe ningún cambio prácticamente a nivel de lo que es el esófago. Y bueno, finalmente la parte quirúrgica, ha habido una evaluación, existe un metaanálisis reciente de este año, publicado en la revista de Medicine, donde se ha observado que solamente la diferencia actual, no tenemos un ensayo no clínico controlado contra la cirugía, porque en el momento de hacer la propuesta al paciente, prácticamente todos intentan irse por la parte menos invasiva, es decir, por la parte endoscópica. Entonces el brazo endoscópico tiene muchos pacientes y el brazo quirúrgico no. Sin embargo, en estos análisis que tenemos de 7 centros distintos que han evaluado qué significa el POEM versus la cirugía, tenemos que no existe cambios en ninguno de los parámetros evaluados, ni en el DECA, ni en el tiempo operatorio, ni en las complicaciones, ni en el dolor postoperatorio. Sin embargo, en la estancia intrahospitalaria el POEM se ve favorecido, estadísticamente significativo, y también en el reflujo la cirugía se ve favorecida de entrada, de manera natural, por tener un procedimiento antirreflujo específicamente diseñado para ese fin, como lo podemos ver aquí. ¿Qué ha habido en niños? En niños también se han realizado procedimientos de manera segura, de manera efectiva, con los mismos resultados de los adultos. De tal manera que, bueno, las conclusiones son que el POEM representa una alternativa, actualmente se puede considerar inclusive de primera elección, es segura, efectiva y sobre todo eficiente para el tratamiento de pacientes que tienen la calvicie esofágica de cualquier subtipo. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene con respecto a la cirugía en los de tipo 3? Que podemos hacer un abordaje y una miotomía mucho más elevada, es decir, podemos nosotros hacer una miotomía prácticamente desde por debajo del esfínter esofágico superior hasta de más de 20 centímetros hasta el estómago. ¿Cuáles son las ventajas en general? Probablemente menor costo, menores días de estancia intrahospitalaria, más rápido, mejor recuperación, tiene buen pronóstico, no solamente limitado a cualquier tipo de acalasia, sino también en otros trastornos motores del esófago, y evidentemente puede ser realizado también en pacientes pediátricos. El reflujo se presenta como el talón de Aquiles todavía en el procedimiento, hasta en el 50% de los casos. Todo el manejo, inclusive evaluado a 4 años por lo menos con IVP, resulta ser bastante seguro. Por lo tanto, finalmente existen cada vez menos controversias que tienen que ver con esta técnica y el papel del POEM en la evaluación de estos pacientes y en el tratamiento de la calvicie. Muchas gracias.